Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Emociones. El día de hoy nos reintegramos. Fátima, buenos días. Buenos días. Bienvenidos por acompañarnos. Empezamos con un tema muy interesante porque dentro como de nuestra dinámica familiar identificamos algunas cosas que a veces no les ponemos nombre, por lo que hoy hablaremos de las lealtades familiares o lealtades invisibles. Sean ustedes bienvenidos y me gustaría iniciar con una frase que dice: aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo. Este es de un filósofo que se llama George Santayana. No sé si alguna vez te has preguntado por qué dentro de la familia se repiten ciertos patrones o has identificado que en tu familia se repiten enfermedades o situaciones de pareja. Sí, puede ser de pareja, de drogadicción, que a veces nos damos cuenta que hay alcoholismo en nuestra familia, situaciones de también hasta financieras, madres solteras, divorcios, muchos temas de los cuales, o conflictos que tal vez para nosotros son naturales en la familia. Incluso los silencios, cuántos secretos existen dentro de la familia que, que se mantienen de generación en generación porque no queremos que sepan que hubo abusos o que hubo infidelidades, que hubo pérdidas de dinero, qué sucedió en la familia a través de la historia y que se van quedando como esas historias guardadas. O también estas como creencias heredadas, que nosotros a veces, como lo dije anteriormente, es como natural o normal pensar que el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo, que esta es mi cruz y tengo que soportar lo que sea por estar en ese matrimonio o en esa relación. También situaciones relacionadas al amor, ¿verdad? Bueno, y este concepto de lealtad, yo creo que viene desde la filosofía definido, y cuando hablamos de lealtad es como ser de la otra persona para, para pertenecer dentro como de esta fidelidad, de corresponderle todo lo que hace. Y dentro de las lealtades familiares, lo que se busca es pertenecer al sistema familiar. Yo realizo acciones para poder pertenecer en ese grupo. Sí, y a veces nosotros también en esta parte de pertenecer, pues entonces hacemos acciones que nos perjudican como persona o que nos perjudican como dentro de nuestro propio sistema familiar. Y esto lo vamos desarrollando desde muy pequeñitos, desde que somos chiquitos, buscamos como serle fiel a papá o a mamá. Y a veces cuando nos encontramos con situaciones que nos causan conflicto, pues entonces ahí es donde nosotros nos tendremos que poner a pensar, pues, qué está pasando con mi historia, qué está pasando con esta familia en la cual me tocó vivir, porque pues eso no lo puedo cambiar. Y bueno, entonces podríamos decir que estas lealtades muchas veces son inconscientes. Yo no digo, voy a quedarme sin pareja por ser leal a mi mamá, no lo digo, pero es una manera inconsciente para yo poder pertenecer y decir, bueno, si mi mamá le tocó vivir eso, yo también lo voy a vivir. Y son como estas cadenas repetidas en las cuales son como estas, pues sí, como cadenas invisibles que nos atan a ciertas situaciones o circunstancias que no nos damos cuenta de manera consciente. Y yo creo que para irnos como al punto de identificar, yo les haría dos preguntas. Una, ¿te has sorprendido alguna vez repitiendo situaciones o respondiendo de cierta manera que dijiste, yo jamás lo voy a hacer porque mi papá tomaba y yo no voy a tomar y terminas tomando? Entonces, o también, ¿te has sentido que justo estás por llegar a la meta y aparece un freno que no te explicas, que no logras explicar por qué? Sí, por ejemplo, en la parte del dinero, cuando empiezas, vives en una historia, en una familia, donde el dinero cuesta mucho trabajo ganarlo, que es lo que siempre te decían, o el dinero es malo, o si tú tienes dinero, vas a dejar de ser una persona buena. Entonces, cuando llega el éxito, llega el dinero,
inmediatamente vienen estas cadenas invisibles a las cuales no sé por algo y viene este freno que Ajá, comentas. y no encuentras como explicación, o muchas veces, ¿Por qué perdiste tal empleo? ¿Por qué ajá, perdiste tal contrato? o como tú hablabas del dinero, de repente te llega cierta cantidad del dinero y no te rinde, lo pierdes y dices, pero ¿qué sucedió si yo pensaba hacer tales cosas? Y bueno, ahí vienen algunas de las creencias de las que les vamos a hablar, que son pensamientos, incluso mensajes que vamos pasando de generación en generación y que se quedan como muy marcados en la historia, ¿no? Sí. Y en este punto de las creencias heredadas, pues son todas estas ideas que tus papás te dejaron como pues introyectadas. Ajá. Y todo esto que se cree que, por ejemplo, el que no te mereces unas vacaciones, el que trabajas mucho y si no trabajas mucho, pues no vales como persona. Ujú. Sí, bueno, yo creo que podemos dividir como entre dos líneas. Unas son las conscientes y otras las inconscientes. La consciente es, por ejemplo, mi papá decía que tenemos que festejar la Navidad unidos y comemos o cenamos todos juntos. Esa es como, Consciente. esa es una información consciente que tú dices, yo quiero seguir como esa tradición porque en mi familia lo hacían mis papás, lo hacían mis abuelos y era algo que se viene repitiendo. Pero vienen otras que son silenciosas y que son estos pactos que hacemos o como decías tú, estos hilos invisibles que van transmitiéndose también de generación en generación. Uh-huh. Como esta reflexión que hicimos al inicio, el que nosotros estemos bien atentos al poder nosotros ver nuestra familia, nuestra historia, estas cadenas repetidas, las cuales Uh-huh. había comentado. Y bueno, yo quiero como irme también a lo que es la familia. La familia es un sistema. No es que yo, Vero, actúe de forma autónoma o de una forma solamente mía, sino que yo actúo también en relación o en estos vínculos que tenemos como familia. Yo pongo como un ejemplo cuando tenemos un móvil colgante en la cuna, que son como varias piezas, donde si una pieza se mueve en un sentido diferente, todo el móvil va a tener un movimiento distinto. Eso sucede en las familias. A veces el movimiento sistémico se genera a través de uno de los integrantes. Y bueno, el sistema familiar tiene reglas silenciosas para mantenerse como tal, como ese sistema. Y una de ellas, pues, tiene que ver con la pertenencia. Yo tengo que sentirme que pertenezco a ese sistema. Y otro punto importante que no hemos comentado, hasta los nombres también. Ajá, se En las repiten. historias a veces se repiten por medio de los nombres, que a Ujú. veces uno dice, pues, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijo? Pero a veces por tradición familiar, pues se Ajá. pone el nombre del papá o de la mamá o Ujú. de algún tío. Sí, luego hay historias, por ejemplo, me recuerdo una donde el nombre que se repetía había tenido antecedentes dentro de su árbol genealógico con suicidios. Y entonces es como algo que a veces no encontramos explicación, porque el repetir los nombres nos genera también como parte de esa misma historia. Y las enfermedades también repetidas. Ujú. O sea, si nos vamos a nuestro árbol genealógico y hay también enfermedades repetidas y que decimos, ¿por qué vuelve a suceder? Pero esto es inconsciente Ujú. también. Y vuelvo al concepto de pertenencia. Dentro del sistema familiar, yo necesito sentirme que pertenezco a ese sistema, si no muero. Por eso es que de manera inconsciente hacemos como muchas cosas, muchas acciones, seguimos incluso destinos por pertenecer a ese sistema. Y así como hemos platicado también en alguna ocasión, Vero, la película de Encanto Ajá, nos tiene un ejemplo muy claro de cuando nosotros también omitimos alguna familia, algún sí, cuando integrante de la excluimos. familia y lo excluimos Ajá. y no lo tomamos como una persona pues consanguínea. Ujú. Y bueno, ahorita que tú hablabas como de este Sí. personaje que en la historia o en la película es Bruno, Eh, y incluso la canción decía no se habla de Bruno.
dentro de las familias siempre existe un personaje al que no queremos ni nombrar ni que esté cerca de nuestra familia quizá, pero eso no significa que no sea parte de nuestra familia. Y no por eso quiere decir, ay, lo voy a tener aquí cerca y voy a convivir a pesar de que me haga daño. No, simplemente es decir que sí es parte de nuestro sistema, aunque yo pueda tomar cierta distancia por la misma dinámica quizá que se genera. Y aceptarlo desde la parte del amor. Aceptar que él forma parte de tu familia, pero no, su actitud no beneficia a tu persona. Y ahí es cuando tienes que poner límites. Pero desde la parte inconsciente, pues, digo, consciente, Sí, aceptar. claro, porque al final es parte de este sistema, que como decía en un ejemplo como tan sencillo, el móvil, ¿no? De una cuna, cada pieza es importante y juega un papel importante. Por ejemplo, si en un sistema familiar tenemos a una persona que consume drogas o a una persona que va como en contra de la dinámica de la familia, de alguna manera este integrante de la familia está haciendo su función para que el sistema se mantenga unido. Y hay un concepto bien importante del que quiero hablar, que es el de vínculo. El vínculo en las familias tiene que ver con esa fuerza amorosa que une al clan, que une al sistema. Y voy a retomar el ejemplo que decías de la película de Encanto. El vínculo aquí era bien importante, donde cada uno tenía un talento especial, un talento quizá más grande, más pequeño o un talento que ni siquiera se llega a ver, pero que cada uno como agrega algo a esta combinación que forma la familia. Por eso a veces nosotros estamos buscando estos vínculos con personas que no son familiares, Ujú. porque viene este vacío, esta ausencia de aceptar que sí tienes un papá, aceptar que sí tienes una mamá con estas características, porque el vínculo es lo que los va a unir. Ujú. Y no estar como bloqueando, no estar como eliminando el Negando. nombre o negando el nombre de mamá y lo andas buscando mamás por todo el mundo, Ujú. ¿verdad? Andas buscando a la mamá. Y bueno, esto se transmite de generación en generación. Esto antes, hace algunos años, se pensaba que era algo como, ay, ¿cómo crees? Yo puedo definir y hacer mi historia. Sin embargo, ya hay estudios recientes donde han encontrado que dentro de los genes no solamente se heredan como estos aspectos físicos, como el color de los ojos, la estatura, el color de piel, sino que se heredan también las formas en que reaccionamos ante ciertas circunstancias, cómo manejamos las emociones, también tiene que ver cómo el abuelo transmitió al padre, el padre transmitió al hijo. Por supuesto, muchas cosas son observadas. Ajá. Incluso desde cuando la mamá está engendrando a su bebé, Ujú. desde adentro de su vientre. Claro. Por eso hay una frase que dice que lo que no se resuelve en el pasado, el presente lo va a repetir. Fíjense qué frase tan fuerte y, y tan que sacude, ¿no? Porque a veces decimos, ¿yo para qué cambio? O sea, ya esta vida me tocó, ya me cansé de esto que me está sucediendo, pero quizá no lo tenga que hacer ya ni por mí, sino por estas generaciones, por mis hijos, que tengan un destino o un camino distinto. Ujú. Y aquí también, Vero, pero también cómo nosotros podremos romper con estas lealtades Ujú. que no lastiman, cómo nosotros lo podemos hacer. Ajá, ¿cómo podemos transformar? No se trata de voltear atrás y decir, ay, es que en mi familia había muchos que tomaban, o hay muchos padres ausentes, o en mi familia siempre el dinero se nos iba como si fuera agua. No. Se trata primero de revisar como todo nuestro árbol genealógico, identificar qué patrones son los que se han repetido, porque si tú ves familias, si hablamos de enfermedades, hay familias donde la diabetes se repite en muchas generaciones, pero hay otras donde es el cáncer y hay otras donde es como temas del estómago. Entonces, aquí hablamos de temas físicos, pero hay temas emocionales. Por ejemplo, vemos historias donde en la familia hay puras mamás solas. Los papás o se van, los hombres, o mueren o abandonan. El caso es que no están en el sistema y son
sistemas familiares casi de puras mujeres. O sistemas donde el machismo, tú tienes que identificar tu árbol genealógico, preguntar, miren, yo les digo que si tenemos a los abuelitos cerca, a tíos que son de generaciones como más pasadas, preguntarles, porque ahí está nuestra historia, ahí está como nuestro contexto y nuestro sistema. Entonces, ya que identifico, ¿qué sucede cuando ya identifiqué? Ah, bueno, ya identifiqué que muchos hombres abandonaron a las mujeres. Entonces viene esta reflexión del autoconocimiento. Y viene también el identificar en qué lugar quedaste tú, tan solo el que nombres a los, si por ejemplo son 10 hijos y falleció uno, nombrar a esa persona que no está y decir soy el cuarto. Y aquí parte el autoconocimiento, el saber quién soy, el saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, porque también hay herencias que son positivas. O sea, aprendizajes de la familia, que no todo es estas lealtades no solamente son negativas, Vistas malas, vistas ¿no? mal, sino irnos también a la parte positiva. Y esta parte del autoconocimiento pues va a ser fundamental para que nosotros podamos identificar la historia que me ha dejado mi familia en este momento, el pensar a quién me parezco, Ajá. qué cosas positivas yo aprendí de mi papá, de mis hermanos. Hay cualidades que, por ejemplo, soy responsable porque lo aprendí de mi papá. Entonces, cuando tocamos estos puntos es bien importante la reflexión personal, porque si no hubiera yo aprendido eso, pues no sería quien soy en este momento. Y bueno, a veces también sentimos como mucha culpa por superar a los que estuvieron antes que nosotros, a nuestros papás, ¿no? No sé si les ha pasado que te vas de vacaciones y dices, ay, que aquí estuviera tal integrante de la familia, él no ha conocido la playa, o ojalá él le haya tocado vivir como esta parte. Es no vivir nuestro destino desde la culpa, sino al revés, honrar ese destino, como bien dices tú, reconocer eso que sí me dieron y que gracias a eso que se transmitió de generación en generación, hoy soy esta persona. Hoy estoy como recibiendo esos frutos también que fueron buenos, porque hubo de las dos cosas, como en todas las familias. Entonces es que yo empiezo a honrar a todas estas personas que pasaron antes de mí. Y también el reconocer que nosotros no seríamos quien somos si no hubiéramos vivido esas historias y que lo tomemos como la parte desde el aprendizaje y poder identificar que si yo tengo una historia repetida, pues es el momento de identificar y hacer tu propio camino, porque Exacto. el camino que ahorita nosotros estamos construyendo es ya por nuestra elección. Cuando nosotros tenemos ya muchas herramientas para poder salir adelante, pues entonces ya tenemos esta capacidad para poder elegir. Sí, yo creo que hay un momento donde yo ya hice una reflexión de mi árbol genealógico, de mi historia, ya revisé o hice este autoconocimiento, esta revisión de mi persona, y entonces viene un momento donde yo voy a decidir qué camino tomar. Sí, y ya a partir de que yo ya tengo esta elección de mi camino, pues entonces voy a elegir el mejor camino. Tal vez cuando ya identifique si vengo de una familia alcohólica, pues entonces aquí yo ya identifico, pero de manera consciente. Ajá. Y bueno, les voy a leer esto que me gusta de Carl Jung. Él dice que la individuación es el proceso de convertirte en el individuo único que estás destinado a ser, diferenciándote de las expectativas de tu familia. Es aprender a sostener la culpa buena, esa incomodidad que se siente al hacer las cosas de manera diferente al clan, sabiendo que esa incomodidad es el precio de nuestra libertad y de nuestra evolución. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que asumir esta historia no desde la culpa, no desde el enojo hacia, ay, es que mi papá hacía esto, es que mi abuelo golpeaba a mi papá y luego él golpeaba a los otros. No, lo tengo que hacer desde esta reflexión como muy personal de decir, sí, mi abuelo golpeaba a mi padre y mi padre la forma de educación que aprendió y que él supo solamente desarrollar es golpear ahora al hijo.
No quiere decir que desde el enojo yo voy a decir, ay, cómo odio a mi abuelo o a mi padre, sino decir, a partir de hoy tomo como las riendas de mi vida y yo empiezo a trabajar para no repetirlo. ¿Y qué te parece, Vero, si antes, pues ya casi de concluir, pasamos algunos saludos? ¿Sí? Entonces, pues a mí me gustaría primero mandarle saludos a Monse y a Rubén, que pues que habíamos pasado por una situación un poco complicada y pues ya están en casita. Muchos saludos. Bueno, saludos también para Dani, para Melody, que están apoyándonos con este trabajo donde estamos regresando a nuestro programa. Hablemos de Emociones, que ha sido un programa que desde el 2018 hemos venido desarrollando. Hicimos una pausa, pero que retomamos, y gracias a ellos por estar con nosotros trabajando en este diseño. Y también agradecer a las personas que tomaron este taller, porque este taller pues es construido también para ustedes, ya con dinámicas más pues actividades, y ya realizan su árbol genealógico, pero ya acciones muy bonitas que nos pueden ayudar. Bueno, tuvimos este taller el mes pasado, y cuando trabajamos con talleres son grupos como muy pequeños, ¿no? Son reducidos, y hoy tenemos nueva fecha para este taller, que es el sábado 22 de agosto, 9 de la mañana, donde ustedes están invitados para trabajar esto de lo que estamos hablando, donde lo hacemos desde un proceso terapéutico. Se divide como en dos partes, una parte teórica donde damos todo el fundamento, pero también viene una parte como de un trabajo personal intenso, y no quiere decir que a partir de ese día tu vida se transforma. No, significa que identificas patrones y situaciones que hoy en día te han generado como conflicto, pero que tienen su origen en esta historia. Entonces te invitamos, si estás interesado en este taller, el próximo sábado 22 de agosto a las 9 de la mañana, ya están las inscripciones abiertas para que puedan inscribirse aquí en el instituto, ¿verdad? Sí, porque en que tuvimos pasado, hay algunos testimonios que ya los estamos subiendo en Facebook y en TikTok, para que ustedes puedan vivir esta experiencia maravillosa, porque es de mucha reflexión, de mucho autoconocimiento. Ajá. Sí, porque, bueno, yo siempre digo, ¿verdad?, que invertimos en muchas cosas materiales, pero ¿cuántas veces nos detenemos a invertir en nosotros? No en los hijos, no, o sea, en mí cuánto invierto. Pero esto que invierto, por ejemplo, este tipo de talleres va a tener como un eco a todo el sistema familiar. Y bueno, quiero leer un mensaje de Mel Gons que dice, muy interesante, Carl Jung, que nos habla de construir nuestra propia identidad a partir de lo que nos tocó. Exactamente. Nosotros no elegimos esto que nos tocó, lo heredamos, así como heredamos. Yo no elegí ser bajita, alta, delgada, yo no elegí esta parte. Sin embargo, a partir de lo que esto ya me tocó y recibir, pues recibirlo amorosamente y transformarlo en algo mejor. Y ahora sí, saludos a Moni también, que esperamos que pronto nos visite. Sí, que es parte aquí también del instituto. Saludos a Patti también. Patti, que ya también la vamos a tener aquí con nosotros. Ajá, porque retomamos nuevamente todas las actividades en el tema de la terapia grupal, terapia individual, terapia de pareja, y el equipo de psicólogos se está ampliando, entonces tenemos los espacios abiertos para que puedan pues acudir con nosotros aquí al Instituto. También saludos a Lorena González, que nos está viendo, muchas gracias. Y bueno, quiero regresar al tema desde la postura de tomar la vida, porque yo creo que podemos tomar dos reacciones ante cualquier situación. Primero, quedarme sentada llorando y quejándome de lo que me tocó vivir, o ay, qué familia me tocó, es una familia pobre donde no voy a tener aspiraciones y me puedo quedar ahí. Me recuerdo mucho a una compañera que decía, pues nacimos en esta colonia de pobres y de ahí no vamos a salir, vamos a seguir buscando casas cercanas a este ambiente. Y yo me rehusaba como a eso, porque al final yo
tengo también el control de tomar mi vida y yo decido cómo tomarla. O me quedo sentada llorando, lamentándome de eso, o empiezo a actuar y empiezo a transformar mi historia. Y tomar la vida como el regalo más importante que recibimos. ¿Mm? Entonces yo creo que esta parte que ya lo habíamos dicho desde la parte del amor, Ujú. recibir todo, también saber que nuestra propia existencia implica también reconocer la vida que llegó a nosotros a través de nuestros padres. Claro. Agradecerles, miren, independientemente de las circunstancias, como hayamos llegado a este mundo al final, ellos fueron los que nos dieron la vida. Y si nosotros dejamos de luchar contra aquello que nos lastima dentro de la historia familiar, porque eso no lo puedo cambiar, o sea, lo que ellos hicieron hacia atrás, yo no lo puedo cambiar, yo no puedo cambiar lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, lo que hizo mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuelo, y así nos vamos, eso yo no lo puedo cambiar. Pero que sí puedo cambiar es a partir de este momento tomar la vida, tomar las riendas y empezar a construir mi propio destino. Pero un destino con mayor libertad y con mayor responsabilidad. Cuando yo tomo la responsabilidad, entonces puedo tomar decisiones de una mejor manera. Y una parte importante también es honrar sin repetir y darle gracias a la vida, a lo que costó, ya pasó, y y honrar también sin juzgar. Ujú. Sí, yo creo que Porque ahí ese yo está. creo que es el punto medular, honrar sin juzgar. Lo que vivieron, ya lo vivieron, ya saben, o sea, cada uno sabe sus circunstancias. Y ahorita que tú ya sabes algunas estrategias o herramientas que ahorita hemos platicado, pues a partir de ahorita, ¿qué voy a hacer? Y fíjense, hay como una forma que a mí me da como mucha tristeza de repente cuando vemos que hijos cuestionan, regañan, señalan a la mamá o al papá. Cuando haces eso, en automático te pones en una posición por encima de esta figura que es de autoridad, ¿no? Una autoridad moral, de historia, porque al final eso yo no puedo controlar ni puedo cambiar. Esa es la historia de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi abuela. Pero sí puedo hacer como honrar y como bien decías, honrar sin repetir. Si yo estoy viendo que mi papá o mi mamá, mis abuelos, tomaron acciones o decisiones que no fueron las correctas desde mi punto de vista, aquí yo puedo tomar las mías desde un punto de vista diferente. Por eso, cuando tú decías honrar sin repetir, sí te honro, pero no voy a repetir ese alcoholismo. Sí te honro, pero yo no voy a golpear a mis hijos. Sí te honro, pero yo no voy a engañar a mi pareja, por ejemplo. Sí te honro, pero yo voy a comer sano. Es como a lo que al final tendríamos que llegar. Y tomar la vida con plenitud, Ujú, tomar a los padres también, desde la parte del amor. ujú, Y hay una carta muy bonita, a ver si nos quieres platicar una carta, de devolución amorosa, ujú. así como lo tenemos aquí, para que ustedes lo puedan hacer desde su casa. Bueno, es un ejercicio que puedes hacer tú simplemente desde tu casa, donde le escribes como a todo tu clan familiar y le agradeces lo que te dieron, lo bueno, lo no tan bueno, y también a tus padres diciéndoles que fue suficiente eso que te dieron. Poquito o mucho, como tú lo quieras considerar, pero fue lo que ellos pudieron darte. No solo en el tema económico, en el tema emocional, porque quizá a mi papá le costaba mucho trabajo expresar el amor, podría ser, o le costaba mucho trabajo pedir perdón, puede ser, pero hoy le digo que en honor a él, yo voy a aprender a amar, yo voy a aprender a perdonar, y donde yo a partir de este momento decido este destino transformarlo en algo más positivo. Y miren, yo les digo que dentro del sistema familiar todos actuamos por amor. Por amor, por lo que hablábamos, por pertenecer a ese sistema. Y como lo dijiste desde el inicio, que esta parte, imagínense que todos supiéramos todo esto que estamos platicando ahorita, pues yo creo que hubiéramos tenido unos padres diferentes, una historia diferente. Pero, pues ya ahorita ustedes ya lo saben.
y qué haremos a partir de este momento. Ujú. Y esa es como la gran tarea, ¿no? ¿Qué quieres hacer a partir del día de hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar para transformar este sistema familiar de una manera más positiva? ¿Qué quieres hacer con esta historia que te tocó recibir para tus generaciones siguientes o para las generaciones que están como a tu alrededor? Y bueno, esta es la invitación que el día de hoy queremos hacerles, decirles que es importante revisar esa historia, que es importante empezar a tomar decisiones y que existen muchos recursos el día de hoy para poder nosotros tomar mejores herramientas en nuestra educación, en nuestro desarrollo personal. Y una frase muy bonita ya casi para concluir. Nosotros poderles decir, los miro a todos con amor y respeto. Gracias por la vida que llegó en mí, en su honor, y voy a florecer y a disfrutar. Por favor, mírenme con buenos ojos si lo hago. Exactamente. Porque inconscientemente o a veces consciente, creemos que estamos traicionando la historia familiar al no repetir los patrones o las situaciones que se venían dando dentro de ese sistema. Entonces, cuando decimos voy a florecer y voy a disfrutar, va a ser en honor a estos antepasados que ya les tocó vivir situaciones como muy complicadas. Y ahí es decirles, mírenme con buenos ojos y bendigan mi camino porque voy a hacer algo diferente. Y bueno, para cerrar, tenemos saludos para Norma Silva, para Sánchez, eh, dice son excelentes personas. Norma. Ay, saludos, Normita. Norma Silva. Muy bien. Saludos. Y pues este fue nuestro programa de seguimiento. Hablemos de emociones. Queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, donde subimos algunas cápsulas o algunos mensajes y promociones. Y bueno, antes de cerrar, quiero invitarlos nuevamente a nuestro taller Lealtades Invisibles, sábado 22 de agosto a las 9 de la mañana. El costo es de 1,000, bueno, se los ponemos de todas maneras ahí en la página para que sepan el costo y acuérdense que es un grupo reducido, así que inscríbanse porque ya tenemos casi cupo lleno. Entonces, los invitamos para que tomen este taller, pero ya con muchos ejercicios que realizaremos aquí dentro del instituto. Pues bueno, les damos las gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa, Hablemos de Emociones. Muchas gracias.